¿Cómo están amigos? Muy buenos días. Hoy es jueves, ya estamos llegando poco a poco a lo que es el fin de semana y eso es lo lindo, ¿no? De ir avanzando en esta vida. ¿Cómo estás, José Antonio? Buen día. Hola, Miroslava, amigos y amigas, es gusto saludarlos, como siempre, un placer. Y en esto que hemos llamado aquí y allá desde los Estados Unidos y también desde Bolivia de manera simultánea. Y estamos muy contentos, Miroslava, porque la gente nos está siguiendo y está compartiendo nuestra transmisión. Así es, y bueno, tenemos mucha información, muchos datos que son importantes, que han acontecido no solamente en Bolivia, sino en otros países más latinoamericanos, en Estados Unidos. ¿Cómo están nuestros migrantes? ¿Cómo está nuestra gente allá? ¿Cómo está el tema este del trabajo de migración? Los migrantes si han logrado ya de alguna forma consensuar algo con el gobierno de Estados Unidos, no. Bueno, todos los detalles vamos a estar avanzando poco a poco el día de hoy, porque es muy importante que usted esté informado y sobre todo que esa información la tenga en la calle cuando sea necesaria. Exactamente, y vamos a comenzar con un video que ha circulado en la víspera, justamente de un operativo de ICE. La gente se está oponiendo al servicio de inmigración, a la gente no le gusta cómo se están llevando a cabo los operativos. Sin embargo, la ley es la ley aquí en los Estados Unidos, se están cumpliendo. Pero veamos lo que ha pasado en la víspera, justamente cuando ICE realizaba un operativo y la población rechazaba, protestaba por el operativo mismo. De todas maneras, los agentes de ICE simplemente están cumpliendo la ley. Pero en fin, veamos lo que ha sucedido en las últimas horas y este video pues habla por sí mismo. La presencia de agentes enmascarados y armados alertó a los residentes de una comunidad hispana al sur de Minneapolis. Los oficiales realizaban un operativo en un restaurante de tacos cuando transeúntes los abordaron para preguntar por qué había camiones blindados y agentes de ICE, ATF y el FBI. Algunas organizaciones y manifestantes exigieron una respuesta de las autoridades. When we got here, the ICE agents and the FBI were trying to leave and people were trying to stop them. La confusión provocó altercados entre los oficiales y manifestantes. The Minneapolis police should not be working with federal agents. We are a sanctuary city. The community will not allow it. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, comentó después del incidente que la presencia de los agentes no estaba relacionada con inmigración, sino con un operativo por drogas y lavado de dinero. Activistas y ONGs denuncian que la presencia de agentes armados es una forma de intimidar a la comunidad inmigrante. The way that the police are showing up in force, no wonder there is such a confrontation between them and the people that actually live here in the community. We have no reason to trust them. Bien. Así está la cosa. Claro, la situación poco a poco empieza a mostrarse de esa manera, debido al mismo hecho de que al principio cuando no te toca, no te afecta, ¿no? Entonces esto empieza a crecer, son más personas las cuales están empezando a ser, digamos, tocadas en lo personal, en lo familiar, dentro de su comunidad, dentro de lo que significa su espacio. Y esto implica también el mismo hecho de el tema que puede parecer también violento, ¿no? Para muchos de ellos. Esas son las reacciones que poco a poco se van a ir desnudando y obviamente puede traer también otro tipo de reacciones más adelante. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo está más o menos el sentir latino allá en Estados Unidos? Bueno, sin duda que hay temor, sin duda que hay preocupación en nuestra comunidad de lo que está pasando. Y como tú has visto, la gente está saliendo, aunque ahí los agentes luego explicaron que no era un operativo específicamente de migración, sino estaban buscando a otra persona. Y como veíamos, venir la movilización de los efectivos, en fin, hay ese temor natural de estos operativos, de estas redadas que se están realizando en diferentes partes de los Estados Unidos. Pero el tema de inmigración y el tema de Estados Unidos con los otros países tiene varios matices, ¿no? En la víspera, el presidente Donald Trump en la Casa Blanca ha hecho un anuncio
prácticamente pidiendo a los ciudadanos estadounidenses no viajar a algunos países. Y esto a la vez ha provocado también de que se coloque una lista de países, entre comillas, peligrosos para Estados Unidos. Y por ende, prácticamente estos ciudadanos estarían siendo vetados de los Estados Unidos. No podrían ingresar, incluso si tuvieran la visa para ingresar. O sea, hay varias cosas que están pasando y lo que llama la atención es cómo se está llevando a cabo en la administración Trump justamente esto. Veamos lo que pasó en la Casa Blanca en la víspera cuando hacía el presidente este anuncio. El presidente Donald Trump prohibió o restringió la entrada a Estados Unidos a los ciudadanos de 19 países. Hoy estoy firmando una nueva orden ejecutiva que impone restricciones de viaje a países como Yemen, Somalia, Haití, Libia y muchos otros. La fuerza de las restricciones que estamos aplicando depende de la gravedad de la amenaza planteada. La lista está sujeta a revisión en función de si se realizan mejoras materiales y asimismo se pueden agregar nuevos países a medida que surjan amenazas en todo el mundo. La prohibición también afecta a Afganistán, Birmania, Chad, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea y Sudán. La restricción parcial de entrada se aplica a Cuba, Venezuela, Burundi, Laos, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán. El documento publicado por la Casa Blanca afirma que Cuba es un patrocinador del terrorismo y el gobierno castrista no coopera ni comparte suficiente información con Estados Unidos. En cuanto a Venezuela, afirma que carece de una autoridad central competente o cooperativa para emitir pasaportes o documentos civiles y no cuenta con medidas adecuadas de revisión y verificación. Según Trump, la prohibición fue motivada por un ataque en Colorado contra manifestantes que pedían la liberación de los rehenes israelíes en Gaza. Las autoridades estadounidenses lo atribuyeron a un hombre que, según ellas, se encontraba en el país ilegalmente. El reciente ataque terrorista en Boulder, Colorado, ha subrayado los peligros extremos que enfrenta nuestro país por la entrada de nacionales extranjeros que no han sido debidamente investigados, así como de aquellos que vienen aquí como visitantes temporales y permanecen más tiempo del permitido por sus visas. No los queremos. Trump comparó las nuevas medidas con la prohibición que impuso a un número de países, principalmente musulmanes, durante su primer mandato, la cual, según dijo, evitó que Estados Unidos sufriera ataques como los ocurridos en Europa. Bien. Nuestro país no se encuentra, ¿no? Hay una lista negra, se podría decir, Cuba y Venezuela en lo que se presenta Latinoamérica y también Haití. Ahora, aquí la pregunta es, ¿qué pasa con Haití? Y tú sabes de que va a haber diferentes torneos deportivos en los siguientes meses, entre ellos el soccer, es decir, el fútbol, que es muy popular. ¿Qué pasa con Haití? Haití va a poder llegar la delegación de Haití, eso es lo que se preguntaban esta mañana algunos medios. De todas maneras, lo cierto es que Estados Unidos ha sacado una lista negra de países, son 19 los países que tienen esta observación. Primero, la recomendación de la Casa Blanca de que no viajen los ciudadanos estadounidenses de esos países. Y segundo, que se está restringiendo su ingreso de esos ciudadanos a los Estados Unidos. Y lo dijo ahí claramente Trump, no los queremos. Esa es la afirmación del presidente. Consultaba, ¿solamente son esos países de Latinoamérica, Venezuela, Cuba, Haití? Sí, correcto. Correcto. Perfecto. Bueno, como hemos observado, incluso hemos puesto algunos reportajes, notas en semanas pasadas, este proceso de encontrar a gente indocumentada y deportarla es muy exhaustivo y está afectando muchísimo a toda la comunidad latina. Ya hemos recomendado en múltiples ocasiones cómo es que uno tiene que tener los documentos consigo mismo, cómo tiene que reaccionar con la autoridad, cómo tiene que de alguna u otra forma evitarse estos sinsabores, ¿no? Son sinsabores que obviamente para muchos preocupa mucho. Por eso yo te preguntaba, ¿no? Si era como en esa película donde Jim Carrey es norteamericano, trabaja en una constructora,
como albañil y se olvida llevar sus documentos y igual lo deportan o lo tienen ahí en la frontera porque no tenía sus documentos. Si era esto así, o sea, cae Tal para cual, todos, cae para tal cual, todos. Miroslava, sí. La recomendación de la gente que está trabajando en este momento, por ejemplo, en construcción, donde hay mucha gente de nuestra comunidad hispana, o la gente que trabaja también en servicios, como en restaurantes, y están expuestos de repente siempre a ese tipo de redadas, las recomendaciones que lleven sus papeles, ¿no? Que lleven su permiso de trabajo, que lleven su permiso de empleo, es decir, que porten los documentos. Es más, incluso se ha pedido de que no los lleven solamente los celulares. Aquí es muy común que todo tengas en fotografía en los celulares. Han pedido que lleven una copia impresa y la manejen el rato de hacerlo, ¿no? Ahora mira, esta es la imagen de Univisión. Agradecemos a la gente de Univisión que siempre está ahí con la comunidad hispana informando. Son imágenes de Univisión. Mira el desplazamiento de los policías y la gente, obviamente la protesta, el reclamo de la población por sentirse afectada de esta manera, ¿no? Porque aquí, como te dije alguna vez, Miroslava, aquí hay familias mixtas, ¿no? O sea, gente que tiene documentos para vivir, gente que está en proceso. Bueno, esta sociedad se ha hecho en base a inmigrantes, y ver este tipo de acciones seguramente no solamente preocupa, sino pues entristece, genera mucho caos incluso a la habitualidad, si vale el término, en los Estados Unidos, de nuestra gente. No, y además estamos hablando de personas que incluso viven décadas en Estados Unidos. Yo tuve oportunidad de conocer a muchas personas migrantes, no todas, a pesar de las décadas que viven ahí, se dieron incluso el trabajo de sacar todos sus documentos. Hay personas que estaban muy confiadas, incluso se han comprado, porque en Estados Unidos es fácil, o sea, puedes pagar impuestos, dependiendo mucho las normas de cada estado, puedes pagar impuestos, puedes hacer compras, comprar una casa, comprar algunas cosas, y obviamente eso te da un cierto estatus, podríamos decir, de creer que tienes todos tus papeles. Sin embargo, no es tan así. Generalmente, cuando uno en cualquier país, no solo Estados Unidos, quiere ser residente, tiene que llegar a tener todos los pasos ya cumplidos que te pide la normativa de cada país. Y eso es esencial. Sí, sí. Y he conocido gente que han vivido décadas y no lo habían cumplido todavía a cabalidad. Mira, ayer yo estuve en una organización que se llama Vida Senior Center, que trabaja en Washington, que es prácticamente un hospicio, es un asilo para ancianos. Tiene como 2,000 seniors, o sea, personas de la tercera edad, que los atiende, ¿no? Les da asistencia, en fin. Y hablábamos con la directora María Teresa Magpil, y ella nos contaba, vamos a estar seguramente entrevistándola más adelante, no en esta edición, en la siguiente vamos a invitar a María Teresa, pero ella nos contaba de que hay personas, hay seniors, hay gente de la tercera edad aquí en los Estados Unidos, latinos, que durante más de 40 años han vivido acá y nunca han regularizado su estatus migratorio. Es lo que vi. Porque en realidad acá, si uno trabaja, cumple la ley, prácticamente eres invisible ante el servicio de inmigración. Entonces no tienes la necesidad de tener ningún percance legal. Ahora, acá uno puede sacar, de hecho, lo que el tío Sam, si va el término, no perdona, son los impuestos. Desde que tú llegas, pagas impuestos aquí en los Estados Unidos. Es que hay gente que confunde. Hay gente que confunde, dice, estás pagando tus impuestos y, o sea, ¿qué más te pueden pedir? Dice, ¿no? Pero no, o sea, pagar impuestos, que obviamente lo hacen cualquier migrante, cualquier persona de Estados Unidos, no significa que ya estás legalizado. Claro, aquí nosotros sacamos lo que llamamos el Tax ID, que es el número de identificación tributaria, y empiezas a pagar impuestos desde el momento en que percibes cualquier ingreso en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, el Tax ID ha hecho de que tú puedas, incluso tienes opción a comprar un vehículo, tienes opción a tener crédito, y al tener crédito puedes comprar casa, cualquier bien que tú puedas pagarlo. Y muchos empleadores, muchas compañías también, una época, solamente con Tax ID te habilitaban, ¿no? Hoy en día, con esta nueva visión de la administración de la Casa Blanca, del Trump, prácticamente Tax ID, si evidentemente te sirve,
todavía está legal, vigente, etcétera, pero no te da una condición de empleo. Es decir, que tienes que tener un permiso de trabajo expreso del Departamento de Empleo de los Estados Unidos y de esa manera es que tú puedes acceder a un empleo, si vale el término, de estar en la nómina formal de cualquier compañía, ¿no? Es la única manera. Claro, eso es lo que yo te decía. Yo cuando fui el 2019. Sí, eso me comentaban, ¿no? Que habían estados en los cuales tenías el Tax ID y no era necesario el security para poder conseguir un trabajo. Entonces muchos latinos conseguían trabajos temporales, obviamente, fugaces, y pagaban sus impuestos. Sí, definitivamente. Bien, vamos pasando. Te propongo que nos vayamos hasta El Salvador. Ya vamos a ir más adelante con esta nota. Vamos a estar hablando también de eso. Te quería mostrar esto de El Salvador. La abogada y activista de derechos humanos salvadoreña Ruth López dijo ser presa política del gobierno de Nayib Bukele. López indagaba supuestos casos de corrupción del gobierno, asistía a víctimas de la política de seguridad de Bukele y a familias de 252 venezolanos deportados por Washington y presos en El Salvador. Hace 2 semanas fue arrestada bajo cargos de enriquecimiento ilícito. El miércoles un juzgado ordenó la detención provisional de la reconocida abogada de la ONG de Derechos Humanos Cristosal. En el momento en que a Ruth Eleonora la han detenido sin haber ninguna causa, esto es una aberración, un total retroceso de todo lo que hemos avanzado con los acuerdos de paz. Realmente da vergüenza el órgano judicial. Sin mencionarla en su discurso por el primer año de su segundo gobierno, Bukele arremetió el domingo contra las ONGs y rechazó que se trate de encarcelamiento de defensores de derechos humanos. En las afueras del centro judicial, una treintena de personas reclamaron su libertad. Sabemos que ella es inocente, no ha cometido ningún delito y lamentablemente ha tenido que pasar por este proceso, por esta situación tan difícil, ¿verdad? Es una situación que no lo merece pasar. Ella no ha realizado ningún delito, ni siquiera el que se le acusó cuando fue capturada, y menos que la Fiscalía ha presentado con el requerimiento fiscal. Organismos de derechos humanos nacionales e internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch denuncian una escalada de persecución contra los activistas. A inicios de mayo también fue detenido un abogado ambientalista y un pastor evangélico que apoyaban una protesta de campesinos, y en febrero Fidel Zavala, activista de derechos humanos acusado de nexos con las pandillas. Tras el arresto de López, el gobierno adoptó una ley de agentes extranjeros similar a la de Rusia y Nicaragua, que obliga a las ONGs a pagar un impuesto del 30% de los fondos que reciban. Ahora sí, ya hemos vuelto. Mira, ahí veíamos lo del Salvador, Miroslava, preocupante desde el punto de vista de que están cuestionando la administración de Nayib Bukele. Sí. Esta abogada. No es algo muy nuevo, ¿no? O sea, generalmente para el salvadoreño hay situaciones y situaciones. A nivel, digamos, externo, nosotros tenemos una imagen de Nayib Bukele, pero a nivel interno hay obviamente la oposición al gobierno de Bukele. No ahora, sino también en la anterior gestión. Recuerdo perfectamente que como un boom salió la imagen de este personaje, y obviamente empezó a ser seguido no solamente por salvadoreños, sino por otros latinos que buscan de alguna forma que en sus países se emule esa lucha contra la delincuencia como es con la que empezó hace años atrás. Y ahí encontrabas comentarios de salvadoreños que hablaban y criticaban, observaban otras cosas más dentro de este gobierno. Sí, lo que están reclamando principalmente, la crítica interna en El Salvador apunta de que se estarían violando derechos humanos, ¿no? Bukele lo ha dicho el fin de semana, en su aniversario, en su primer año, en su segundo mandato, de que pues no le interesaba lo que digan las ONG, los activistas. Pero en el caso de esta abogada, está generando mucha atención de la comunidad internacional en su detención, y también los medios de comunicación, sobre todo internacionales, están siguiendo el hecho.
Es por eso que Bukele incluso ha reclamado por qué la prensa internacional le da tanta cobertura a esto. Bueno. Pero hay un hecho muy importante para cualquier gobierno, ¿no? La prensa tiene la función de servir a la sociedad. Y la prensa, si tiene denuncias de delitos contra los derechos humanos, es obvio que va a denunciar. O sea, si tienen las pruebas suficientes, va a existir esa denuncia. No solamente Bukele, sino muchos gobernantes se han estrellado contra los periodistas, contra la prensa. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma habían situaciones y denuncias que alteraban o perjudicaban ciertos gobiernos. Lo más importante, yo creo que para cualquier gobierno, es demostrar que no está cometiendo ningún delito contra los derechos humanos o contra los derechos de una persona. Simple y llanamente es eso, y que está cumpliendo su trabajo como gobierno. O sea, si un gobierno no cumple con eso, es obvio que se va a sentir molesto, se va a sentir tocado por el trabajo de la prensa. Sí, sí. A veces se achaca todo a los medios de comunicación y piensan que con eso es el descargo. Bueno, de todas formas, Bukele es un hombre querido en El Salvador, hay que reiterarlo, pero estos hechos le ponen unos matices que pues hacen preguntar a la comunidad internacional qué está pasando en El Salvador. Vamos a estar siguiendo este hecho porque esto no acaba, el proceso contra esta abogada continúa y los activistas de derechos humanos están movilizándose a nivel internacional para buscar la liberación de esta abogada López de lo que ha, pues, por todo lo que ha denunciado y la detención para muchos Miroslava de manera irregular. Bien, te propongo que nos vayamos hasta Bolivia. Tenemos material de nuestra amada Bolivia que en la víspera ha habido muchos hechos. Sí, ayer pasó algo muy interesante, hubo una marcha. ¿Te acuerdas que ayer hablábamos de transportistas que iban a hacer una movilización? Fue el día de ayer. Para mí fue interesante en el sentido de que no había visto yo una marcha de tal cantidad de personas dirigiéndose, bajando del Alto hacia la Hollada, hacia el centro de La Paz. En cuanto a cantidad refería, porque esa misma cantidad me hizo recuerdo a la cantidad del 2003, cuando hubo una marcha de la Central Obrera Boliviana, en la cual reclamaban en contra del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. En esta oportunidad el contexto es otro, es totalmente diferente, pero la cantidad de gente fue impresionante. Bajaron desde el Alto y subieron desde la zona sur, colapsando el centro paceño. Van a ver las imágenes y el reporte. Dólares. Desde 2023, Bolivia atraviesa. Miles de choferes marcharon el miércoles en Bolivia por la escasez de combustible y dólares. Desde 2023, Bolivia atraviesa una crisis económica derivada de la falta de moneda estadounidense. La situación ha empujado al gobierno a casi agotar las reservas internacionales líquidas que destina a importar combustibles para venderlos en el mercado interno a precio subsidiado. La falta de combustible genera desde hace semanas largas colas de vehículos en las gasolineras. Ya estamos cansados de los ministros del gobierno con todas sus mentiras, ¿no? Nos dicen que ya está regularizado el combustible. Yo le invito a las estaciones de servicio, no hay combustible. Los repuestos están arriba, un 300% se ha disparado los repuestos. Nadie lo controla. Ahora la canasta familiar, nuestra gente está sufriendo, está muriendo de hambre. Según la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la demanda diaria de diésel es de 7 millones de litros y de gasolina cerca de 6 millones de litros. La Compañía Estatal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos ha señalado de manera reiterada que está enfocada en abastecer las estaciones de servicio, pero las filas persisten. Todos estamos saliendo a las calles. ¿Por qué? Porque ya no podemos más. Esto ya está llegando al colmo. Ya, señor Arce, por favor, ya denuncie de una vez. No puede manejar el país. Denuncie, denuncie. Desde el lunes, el centro de Bolivia se encuentra paralizado por bloqueos de carreteras organizados por campesinos afines al expresidente Evo Morales. El líder cocalero culpa a su ex aliado Arce de la crisis económica y de manipular las instituciones para vetar su candidatura presidencial. Bueno, ahí estaba justamente el informe desde Bolivia. Estamos teniendo un pequeño inconveniente en este momento en la conexión con Bolivia, pero veíamos, amigos y amigas, cómo la movilización
la marcha que descendía a la sede de gobierno. Mucha gente multitudinaria, la marcha que llegó hasta el centro mismo de Bolivia. Vamos a retomar justamente el informe y vamos a volverles a mostrar lo que está pasando en este momento en Bolivia. Estamos intentando volvernos a comunicar con Miroslava Fernández. Le hemos perdido un momentito del aire. En instantes más estaremos con Miroslava, pero entre tanto, amigos y amigas, veamos cómo se llevaba a cabo la movilización, la marcha y los bloqueos que está viviendo en este momento. Estamos aquí desde el día de ayer, 2 días, una noche que ya estamos durmiendo, no sabemos si hoy día más vamos a descansar aquí. Estamos molestos, ¿no? Consternados. Como transportista estamos atascados, también tenemos cisternas que están parados, están cargados de combustible. No, pues estamos molestos en sí, pues mira, yo tengo que llegar a Oruro sí o sí, y no hay, pues no se puede. Esa es la situación, José, ¿has visto? Son filas, o sea, y filas, son kilómetros y kilómetros de vehículos de transporte pesado, buses que están hace más de 3 días imposibilitados de moverse. No solamente es el tema de la gasolina, es el tema también de los bloqueos, como estábamos viendo. Es una situación caótica, es una situación compleja para Bolivia, porque hablamos de mucha gente que ha tenido que detener su diario vivir, el mismo hecho de las ganancias que tienen, incluso porque más del 50% es informal en nuestro país, más del 50% vive del día a día, no tienen un sueldo fijo, no tienen seguros, no tienen todas las prestaciones que te da un trabajo fijo. Y obviamente es gente que está viéndose muy afectada por la falta de combustible, muy afectada por los bloqueos que han iniciado del sector evista, reclamando por qué Evo Morales no es candidato presidencial, no pudo llegar a entrar a la lista de candidatos presidenciales. Esta situación, como has podido escuchar, está afectando a personas, a familias, y esto, bueno, no sé en qué puede derivar. Suman las voces para pedir la renuncia de Luis Arce, pero esto implicaría una inestabilidad muy peligrosa, más aún cuando estamos entrando en una etapa electoral tan específica. 17 de agosto es la fecha. Ya este viernes tiene que salir las listas de los habilitados. Mañana. No sé, Antonio, sí, no sé realmente qué es lo que va a llegar a pasar en este sentido, porque estamos viendo que puede ser una etapa electoral muy convulsionada. Sí, la población está pidiendo ya a gritos que renuncie el presidente. Falta poco para este cambio constitucional, pero como tú bien dices, las necesidades no esperan, no hay alimentos, los precios se han disparado. Se han subido más del 100% muchos de los artículos que la gente consume habitualmente, y a eso se suma el hecho de que la inflación continúa. El dólar no sé en cuánto está ahora, Miroslava, tal vez vamos a verlo más adelante, pero el dólar igual se ha disparado. Incluso llegó algún momento, hace una semana más o menos, si no me equivoco, casi a 20 bolivianos el dólar en el mercado paralelo. El bolsín no funciona. El bolsín, para la gente que no conoce la realidad boliviana, el bolsín era una herramienta del Banco Central de Bolivia que lograba justamente emparejar el dólar, es decir, controlarlo al menos en una balanza con la moneda boliviana, y eso de qué manera también le daba estabilidad al país. Eso no funciona en este momento. Y bueno, hay la protesta de los transportistas. Tú lo decías bien, miles son los que marcharon ayer en el centro de La Paz, la sede política de Bolivia, Miroslava.
Sí, el dólar por si acaso está a 16 bolivianos con 41 bolivianos, centavos, 16 bolivianos con 41 centavos, para la venta y la compra 16 bolivianos con 37 centavos, ese es el dólar paralelo, el dólar blue, porque después en el Banco Central sigue a 6.91 bolivianos. Bien, así estamos viendo los periódicos también de Bolivia, así están en este momento. Sí, bueno, tenemos en la razón, ¿no? El tema, lo que te decía, el clima político y los bloqueos que están persistiendo. Ha habido también amenazas, han aparecido de la nada algunos videos con amenazas, con gente encapuchada, asegurando que van a defender a Evo Morales, y incluso la semana pasada eran dirigentes que decían que conocían dónde vivían los vocales del Tribunal Electoral, dónde estaba su familia, quiénes eran sus hijos. O sea, es una amenaza realmente muy peligrosa. Y después teníamos otras amenazas en contra del Tribunal de Justicia, que precisamente anuncia y denuncia amenazas a nivel internacional. Esto ya toma ribetes internacionales porque han acudido a la CIDH hace un par de días atrás. La situación, por eso te decía, se ha complejizado muchísimo. Estamos viendo una etapa preelectoral que va a ser, como parece, convulsionada si sigue este mismo ritmo. Entonces, son detalles que no podemos pasar por alto bajo ningún motivo, más aún cuando estamos hablando incluso de un candidato como el del Castillo, que fue el exministro de gobierno y ahora es candidato del Movimiento al Socialismo, que fustiga y habla a Luis Arce y le dice que debe tomar ya acciones, que no puede seguir esperando. Luego tenemos una nota, no sé si podemos ir a la misma. Aquí habla de Morales, que ordena un cerco a La Paz. Veamos la denuncia y después el audio. Bueno, vamos a ver acá, ahí tenemos dos videos, Miroslava. En uno aparece el expresidente Evo Morales. ¿Vamos a escuchar eso primero, te parece? No, primero la denuncia. Bien, vamos a verla, aquí le estamos poniendo en la plataforma. Adelante. Morales nos ha llamado, está dando instrucciones a los dirigentes, en este caso a nosotros y a otros muchos más dirigentes, para poder convulsionar Bolivia, para poder generar caos, zozobra y muerte en el territorio boliviano, que es lo que quiere nuevamente don Evo Morales, que la familia boliviana, los paseños, pues nuevamente vamos a morir de hambre. Habla del cerco a Cochabamba, a Santa Cruz, imagínense, pero como prioridad tiene La Paz, la sede de gobierno. Los dirigentes, que hoy en día hemos recibido la instructiva y hay una coordinación, han planeado atentar no solamente contra la vida del presidente, sino contra los allegados que están a su acompañamiento. En primera parte me llama la señora de la coordinadora, Suset Rodríguez. ¿Quién es ella? Es operadora directa de Evo Morales, tiene sus acompañantes, como aquí pueden ver, la señora Patricia Martínez, acompañante también ahí está la señora Paola, que ellos han intentado atentar contra la vida de personas de ex autoridad. ¿Quién es él, Miroslava? ¿Quién es este señor? No te escucho, Miroslava. Ahora sí, como estaba con el video tuve que bajar el audio. Claro. Es Rudy Capquique, él es un dirigente, aseguran, del ala evista, que habría salido a la luz precisamente para hacer esta denuncia. Él no solamente apareció con estos detalles, tenía también otras fotografías de otras personas. En la anterior fotografía veíamos a Juan Ramón Quintana en la parte del medio, rodeada de las personas que él estaba denunciando. Y también han traído en esta conferencia de prensa que se ha dado a lugar en la ciudad de La Paz un video en el cual se escucha a Evo Morales dando instrucciones. Entonces ahora sí podríamos tal vez escuchar precisamente este video en el cual presuntamente es la voz de Evo Morales. Bien, pero antes del video, esta es la foto polémica, ¿no, Miroslava? Para tener el contexto claro. Esta foto, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué la presenta el señor? Eso no entiendo. Porque asegura que Susan Rodríguez, que es la persona que está al lado derecho de Quintana, es la persona que estaría coordinando este tipo de movilizaciones, que ella estaría dando las instrucciones a las bases para que ellos mantengan los bloqueos y se dirijan a ciertas ciudades como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz para cercarlas.
Eso es por Bueno, eso que tendríamos que ahora sí escuchar el video, porque se necesitaba ese tipo de contexto en el cual se habla, no solamente habla en la denuncia de Evo Morales, sino de otras personas más que estarían incluidas dentro de este plan, podríamos decir, de desestabilización. Bueno, escuchemos el supuesto video de Evo Morales. Hermano, es la batalla final. ¿Nos gana o perdemos? Sí, hermano. Ahora mira, yo veo que la situación económica va a empeorar. La salida de Yungas, cierre todo eso, hacia el lago, hacia el desaguadero, hacia Roma, listo. Sobre eso, Oruro, Santa Cruz solamente el bloqueo de caminos. Pues Chabamba ya está empezando. No, a ver, en octubre ha sido más de un mes, pero ya se ha dado movilización nacional, punto. No que vamos a esperar, no esperar nada. Si La Paz no encabeza esto, no va a haber. El Pacto venía ya, el sábado desde el miércoles cierre ya. Hemos mandado acá 5% a La Paz, no ha llegado por el tema de bloqueos, me dijeron. En Chabamba se ha quedado mucha gente y querían estar en La Paz del trópico. Entonces aquí van a esperar, si el día lunes, miércoles ahí cerca de La Paz, vamos a meter, aquí otra vez vamos a quedar como octubre, en vano, un mes y medio, bien cercano con Chabamba, cortado, y realmente bajo, con 120 detenidos nos hemos quedado, 100 detenidos ahorita. Sí, La Paz, Machaca está coordinando con Mamán y Vicente, ¿no? Machaca La Paz. Se ha sumado Omar Ramírez, excelente de la Confederación. Buen compañero. Sí, lo conocemos al hermano. Ya, de verdad, ya nos comunicamos. Listo, hermanito. Ahí, bueno, te mandó igual una nota de prensa que ya salió el día de ayer en la noche, en horas de la noche dieron una conferencia de prensa al nuevo ministro de Gobierno, donde asegura que el gobierno va a enjuiciar a Evo Morales por estos audios, por terrorismo, instigación pública a delinquir, desobediencia, resoluciones en acciones de defensa, obstaculización de procesos electorales, atentados contra la libertad de locomoción y atentados contra la libertad de expresión. Esos son los delitos que identificó el gobierno y por los cuales presentará la denuncia formal contra el expresidente Evo Morales y sus interlocutores para que sean procesados judicialmente, según decía el ministro de Justicia, incluso César Siles, que se encuentra al otro costado. Entonces, estos tres ministros aseguran que ya van a iniciar estas medidas y obviamente Evo Morales también se ha referido a este tema. Evo Morales ha negado totalmente la participación. Él asegura que han utilizado inteligencia artificial para estos audios. ¿Qué podemos decir? Bueno, lo cierto es de que Evo Morales en el último tiempo lo ha dicho públicamente que van a movilizarse y todos sus colaboradores, su entorno de Evo también lo ha dicho, que se van a movilizar. Entonces, tiene lógica este comentario público del presidente. Ahora, obviamente, él ha rechazado. Un poco, yo pienso, descargándose en la lógica de que lamentablemente estos enfrentamientos de llegarse a realizar, pues pueden ser muy, no quiero usar la palabra, quiero usar bien los términos, es muy peligroso, Miroslava, movilizar gente, es muy peligroso. Ahí tienes el tuit, bueno, la publicación en X de Evo Morales, en la cual dice: el pueblo se levanta por la crisis, el hambre y la injusticia. Es justo lo que te decía ayer. Este tema de la crisis económica va a ser una herramienta, un elemento clave para muchas personas en este tema preelectoral. Va a ser utilizada a favor, va a ser utilizada en contra, y como estamos viendo, lo pernicioso está siendo más utilizado en contra, porque estamos observando cómo se habla de la crisis tan alegremente cuando tuvieron la oportunidad durante más de una década de evitar esta situación. ¿Y por qué lo digo de esta forma? El tema, por ejemplo, del combustible, hay una subvención que se va arrastrando incluso desde el anterior, o sea, mucho antes del 2006, ya se hablaba de levantar una subvención en la cual Bolivia es uno de los países privilegiados que tiene un precio de combustible bajo comparado con otros países que nos rodean. Incluso se ha dado por muchos años el hecho de que el combustible era llevado a países como Perú, países como Argentina, como contrabando.
esta situación en algún momento ha llegado a afectar muchísimo en la provisión, en la cobertura a nivel nacional, y obviamente ya después con los controles bajó este tema. Pero ahora tenemos una situación en la cual incluso había un debate el año pasado si levantar o no levantar la subvención del precio de la gasolina, porque de alguna forma estaba empezando a afectar. Se decidió que no, porque, en el sentido de que si una vez se levanta la subvención de la gasolina, sube automáticamente todo de precio. Es una escalada terrible, pero ahora estamos viendo que se mantiene esta subvención de alguna forma. Entra menos combustible porque parece que han intentado por parte del gobierno demostrar que esta situación era ya mala para la economía nacional, y empezaron a traer gasolina en un precio diferenciado. No encontrabas la gasolina en bajo precio, pero encontrabas la otra gasolina en un precio alto. Entonces la población empezó a protestar y después teníamos de que ya no ingresaba ni siquiera la otra gasolina, no hay ni la una ni la otra, y no tenemos ahora el combustible. Es una situación que eso pudo haber de alguna forma durante el gobierno de Evo Morales. Hace unos años atrás debieron tomar ya los recaudos, debieron hacer una campaña, podríamos decir, muy pormenorizada, ni siquiera de un mes, sino pudo haber sido de 1 año, 2 años, 3 años incluso, para que la población tome en cuenta que realmente éramos beneficiados con una situación como esta. Y hoy en día todo explotado, es como que han intentado retener algo y explotó todo en el rostro de la gente. Eso es lo que está pasando en realidad. Bueno, sí, tienes toda la razón. Aquí son imágenes de un dron que está sobrevolando justamente por las vías principales interdepartamentales en Bolivia, y la protesta de los transportistas por el bloqueo. Mira, ahí la gente teniendo que caminar varias millas, varios kilómetros prácticamente para llegar a su destino. Así está Bolivia, está incomunicado el país. Y a eso se suma el ambiente electoral, que tampoco va a ser la gran solución, pero pues, al menos buscan por ese lado hallar algún indicio de solución al problema económico principalmente que tiene el país, Miroslava. No, y además, como te decía, este tema de sacarse los trapitos al sol, denuncias, amenazas, que es lo más riesgoso. En este bloqueo, por ejemplo, estaba observando esta madrugada, habían retenido un vehículo de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Los bloqueadores habían sacado a los que estaban tripulando este vehículo y les habían quitado varios elementos, entre ellos armas. Ha habido una denuncia esta mañana, un comunicado de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Esto se ha dado acá en la región, en el departamento de Cochabamba. Esto es peligroso. Estamos hablando de gente que está empezando a desbordarse, y va a llegar un momento en que Evo Morales va a decir que él no tiene control sobre su misma gente. Eso es el riesgo que tenemos en este momento. Sí, por eso fíjate acá el tuit del expresidente Evo Morales: el pueblo se levanta por la crisis, el hambre y la injusticia. El gobierno crea falsos testigos y empieza a montar casos para acusarnos, desprestigiarnos y confundir al pueblo que lucha por sobrevivir. No es la primera vez que nos hacen falsas acusaciones. Solo el pueblo conoce la verdad, dice el expresidente Evo Morales, que está buscando ser candidato, lo reitero. Ese es el fin, ese es el fin de toda esta movilización. Su contexto de él está equivocado. O sea, por un costado, digamos, que el audio ya puede ser, digamos, montado, esta persona puede ser pagada, no sabemos, hay que investigar. Pero del otro personaje, del encapuchado, que yo te decía, y no puse el video porque me parece realmente contraproducente, es un hombre que habla y que dice que van a impedir que se realicen las elecciones el 17 de agosto porque no dejaron entrar a Evo Morales. Es una persona de Evo Morales. Él no debió poner esa fotografía ahí, él debió más bien decir: voy a hablar con mis bases para que no tomen este matiz dentro de las movilizaciones que se están planificando. Pero no lo hace, él considera que todo ha sido montado. Entonces, es una situación muy, muy preocupante, José Antonio, porque, como te decía, se está visorando una etapa electoral convulsionada. Bien, y nos están escribiendo, ahí está Vivian La Torre, como siempre. ¿Cómo está libre un hombre tan peligroso y terrorista? Bueno, se refiere a Evo Morales, y
y todas las denuncias que hay contra él, que todavía en la justicia se están ventilando. Evo tiene una orden de aprehensión de Evo Morales, ¿no, Miroslava? Claro, pero empezó por ese caso de trata y tráfico que iniciaron en Tarija, y es por eso que veíamos ese video, el reportaje del medio brasilero, en el cual se encontraba Evo Morales en el corazón del trópico de Cochabamba, protegido por más de 3.000, podríamos decir, simpatizantes del movimiento al socialismo, simpatizantes a Evo Morales, que de alguna forma intentan evitar que entre la policía o entre alguna unidad para poder detener a Evo Morales. Esa es la situación a nivel internacional. Yo no entiendo cuál es la imagen que se tiene a nivel internacional. Teníamos un Evo Morales que había vendido una imagen como presidente, el primer presidente indígena. Sin embargo, la situación se ha desbordado, la situación es totalmente diferente. Entiendo que en alguna ocasión incluso Mujica le hizo referencia en el sentido de que no tenía que aferrarse tanto al poder. Sí, hubo un referéndum en el cual la población había determinado que no querían que él sea reelegido. Él debió haber respetado esa situación. Sin embargo, esto derivó en todo lo que ha pasado en los posteriores años y lo que tenemos el día de hoy. Un movimiento al socialismo dividido, una situación donde el proceso de cambio está siendo ya observado, y tenemos también un expresidente que prácticamente está como refugiado en el trópico de Cochabamba, donde decíamos, hay poblaciones que incluso no tienen presencia policial. El mínimo de policías que existe en una población, o el máximo, mejor dicho, es de 3. Son 3 policías en Villa Tunari, y el cuartel, por ejemplo, de Chimoré es un cuartel que está prácticamente rodeado. Ellos no tienen la posibilidad de salir o entrar para hacer trabajos de tarea conjunta, donde era la erradicación de la coca. Hace unas 2 semanas atrás tomaron un pequeño, podríamos decir, asentamiento de la Fuerza de Tarea Conjunta, los rodearon y les dijeron que estaban impedidos de cumplir con su trabajo de erradicar esta hoja de coca en el trópico de Cochabamba. Esa es la situación allá, es ingobernable. No pueden, por eso sorprendió muchísimo que Brasil haya hecho este reportaje. Presumimos que ha sido mucho antes de todo este conflicto, porque es muy difícil ingresar a esta área. Bien, hablemos de cosas más gratas, Miroslava. Te propongo que hablemos de cosas más gratas. Gracias a la gente que nos está mandando mensajes a través de las diferentes plataformas. Sí, gracias, son varios. Gracias a los usuarios por apoyarnos, por compartir nuestra edición de aquí a allá en este jueves 5 de junio. Bueno, hablemos de cosas más gratas. Mira lo que ha pasado en las últimas horas allá en Chile. Se ha firmado un convenio para tener una fibra muy importante para el desarrollo del Internet con Asia. Llegaría a ser el primer fibra óptica intercontinental entre Sudamérica y Asia. Veamos lo que llega desde Chile. Chile y Google firmaron el miércoles un acuerdo para la instalación del primer cable submarino de fibra óptica que conectará América del Sur con Asia-Pacífico. Esta nueva alternativa a las rutas existentes dará mayor velocidad de conexión entre esas regiones. El llamado cable Humboldt irá por el Pacífico para unir a la región chilena de Valparaíso con Sydney en Australia, pasando por la Polinesia Francesa con una extensión total de 14.800 kilómetros. La idea de hacer este cable es que este cable también pueda ser utilizado no solo por Google, pero también por otros usuarios y beneficiar a Chile como un todo. Y a las empresas también de tecnología que operan en Chile. La idea es que este cable sea un cable abierto, no sea un cable de Google. Hasta ahora la conexión digital del sur del continente americano se hace solo a través de líneas con el norte. La iniciativa es la primera en conectar directamente América del Sur y Asia-Pacífico según Google y debe estar operativa en 2027. Con el contrato firmado se crea Humboldt Connect, la primera compañía que Google establece en el mundo con un estado, en este caso la empresa chilena Desarrollo País, enfocada en generar inversiones para proyectos estratégicos para Chile. El gobierno chileno había señalado que el cable tendrá una capacidad de 144 terabytes por segundo y una vida útil de 25 años. El cable tiene además el potencial de beneficiar a países vecinos como Argentina, Paraguay y Brasil. Aunque Google, de capitales estadounidenses, no ha revelado el valor de su inversión, el gerente general de Desarrollo País, Patricio Rey, sostuvo que en sus inicios el proyecto barajaba una cifra total de entre 300 y 550 millones de dólares. La siguiente fase del proyecto será delegar en un operador independiente que venda la capacidad del cable en el mercado y lo ofrezca a distintos actores.
¿Qué tal? Es muy importante ese tema, porque mira, yo trabajé un tiempo en Entel, cuando hablábamos de fibra óptica, se hablaba, Bolivia, por si acaso, Bolivia es un país que no tiene costa, ¿no? Que no tiene acceso ni al Pacífico ni al Atlántico. Entonces eso le imposibilita tener un buen internet. Nosotros tenemos un tema de latencia de 150 a 55 milisegundos. Eso realmente para un ciudadano norteamericano es pues una eternidad. Yo cuando viajé a Estados Unidos, era velocidad era impresionante en internet. Bueno, aquí no, señores, aquí se tarda. La latencia es de 155 a 50 milisegundos y se han hecho muchos esfuerzos para poder conectar tanto desde Sao Paulo hasta Lima, porque nuestra geografía no es fácil. Entonces Chile también lo hace, pero Chile obviamente tiene mucho más avanzado este tema del internet, y poder tener este tipo de acceso facilita, porque el internet no solamente facilita para los usuarios. Firmaron el miércoles un acuerdo para la... No es solamente para usuarios, hablamos también de empresas, los startups, las industrias, ya todo se maneja incluso en B2B, o sea, de empresa a empresa por medio del internet. Es un paso muy, muy avanzado que está dando, y me alegra muchísimo por Chile. Bueno, pero mira qué analogía, cómo el mundo están, las asimetrías, como yo llamo, están tan latentes. Mientras eso pasa en Chile, se anuncia la fibra óptica que va a mejorar el internet a través de Google entre Asia y Sudamérica. En Cuba, los estudiantes universitarios están protestando porque cada vez está peor la situación en la isla, allá en Cuba, con el tema del internet. Veamos lo que están sufriendo en este momento los hermanos cubanos, que están viviendo todavía el régimen de la gente de Castro. Diversos sectores universitarios en Cuba convocaron a un paro de actividades el miércoles como respuesta a las nuevas tarifas de Internet móvil impuestas por la empresa estatal de comunicaciones de la isla. Las nuevas tarifas implican una fuerte alza para los clientes que exceden un paquete básico, drásticamente limitado, y una dolarización parcial del servicio. Su entrada en vigor el 30 de mayo desató una ola de indignación entre los cubanos, especialmente entre los estudiantes. Con 6 gigas uno no resuelve nada, y si quieres comprar más, son más de 3.000 pesos, y un sueldo normal aquí en Cuba no te da. En la isla el salario medio es de 5.700 pesos, equivalentes a unos $47. Las medidas empezaron a regir sin previo aviso. ETEXA las justificó por la urgencia de obtener divisas para inversiones y operaciones. Hasta la fecha se han celebrado múltiples reuniones entre representantes estudiantiles y responsables de la empresa estatal. Han pasado apenas 5 días del anuncio de la medida y creemos que sí hay voluntad de avanzar. Hay voluntad de avanzar. Y creemos que en este momento no ayuda, al contrario. Dificulta el diálogo, dificulta la colaboración, que no es lo que queremos. Filiales de la Federación Estudiantil Universitaria en algunas facultades de la Universidad de La Habana llamaron a paro para reclamar la revocación de las nuevas medidas. La AFP no pudo confirmar de forma independiente si el paro se estaba cumpliendo. El lunes por la noche, la empresa anunció que los universitarios tendrían derecho a 2 recargas mensuales en moneda nacional frente a una para el resto de la población, pero esa propuesta no logró calmar el descontento. Bueno, así está Cuba. Sí. Así está Cuba, Miroslava. Así está hace muchos años, ¿no? La situación en Cuba la conoce muy bien un cubano. Y bueno, los cubanos generalmente son gente tan linda, es gente tan alegre, es gente tan que vive con una esperanza que irradia desde adentro. Conocí a muchos cubanos acá en Bolivia, me encontré también con cubanos en Miami que tienen sus negocios, sus restaurantes. La situación de Cuba obviamente es una situación en la cual la complejidad se ha dado en el tema político durante tantas décadas, que hoy en día a veces se pierde un cacho el norte, ¿no? Porque hay personajes políticos que hablan a favor, personajes que hablan en contra de la situación actual que ellos tienen y de su relación precisamente con Estados Unidos. Uno de los oficios en Cuba que en este momento está dando para subsistir en este país es el tema de que muchos jóvenes y mucha gente se está dedicando a hacer contenidos en redes sociales. Sí. Es por eso que el reclamo de los activistas, de estos influencers cubanos, porque viven de esa manera. Entonces, cuando se le encarece el costo
del Internet. Y lo decía bien ahí este joven, él decía, ni siquiera podemos, no solamente es caro, sino que ni siquiera se puede acceder a un servicio estable. Porque en Cuba, si tú quieres cargar un video, tienes que por lo menos un video de 10 minutos, o qué sé yo, un video de 2 minutos demora al menos 1 hora. Los cubanos tienden a cargar sus videos en la noche, donde supuestamente hay menos tráfico de información. De todas maneras, es fatal eso de que el servicio es pésimo en Cuba, que se le encarece el costo a esta gente que se dedica a hacer contenidos y de eso se gana la vida. No, es fatal lo que está pasando en la isla. Bueno, nosotros somos de esa generación que ha vivido los diferentes cambios tecnológicos. Para quienes todavía no pueden concebir esta situación, bueno, es como cuando apareció el celular y el servicio de celular. Cuando tú llamabas a una persona era ta 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 ta, primer número, ta 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 ta, segundo número. Entonces era una situación, digamos, de estrés, de hacer entrar una llamada telefónica. Bueno, eso es lo que vive Cuba, pero en el sentido de subir su material, como decía José Antonio, es una agonía para los cubanos poder dar a conocer su realidad, poder manifestarse, porque al fin y al cabo, hoy en día que todo está globalizado, observamos gente que gana dinero solamente por subir material, videos editados, no editados, transmisiones en vivo, reciben dinero por parte del Internet, y para un cubano esta es una situación que se le abre muchísimos horizontes. Son ventanas que para ellos nunca antes las habían concebido directamente, y obviamente esta situación para ellos es muy importante poder tener acceso y que la gente tenga acceso a lo que ellos hacen en Cuba. El Internet es pésimo. Si nosotros hablábamos en Bolivia de 150 a 55 milisegundos, en Cuba es mayor la latencia. Y esta situación, incluso sabíamos que existían restricciones, había una temporada en la cual solamente podían utilizar cierto tipo de plataformas para tener correo electrónico, para poder ingresar. Había una líder política que incluso hacía sus denuncias a través del Internet. Fue una de las primeras que tuvo millones de seguidores, porque fue una de las primeras también que empezó a mostrar su voz diferenciada a la del gobierno en Cuba. Bien, hablemos de temas más gratos. Te propongo, Miroslava. Te cuento que el fin de semana hubo el DC Kit and Teen, un fashion de la boliviana Paula Araujo en Washington, justamente mostrando su academia de modelaje con varios diseñadores dominicanos, diseñadores de El Salvador y también bolivianos. Quiero presentar esta nota de María Teresa, María T, es el nombre que ella tiene comercial, una diseñadora boliviana que está haciendo historia en los Estados Unidos, ya que incluso está en la Semana de la Moda de Nueva York y ha sido invitada a diferentes pasarelas internacionales aquí en los Estados Unidos. Estuvimos hablando con María Teresa y esta es la nota de la revista Latina. Estamos con una de las diseñadoras boliviana, María T Rivera. María Teresa, qué placer, he visto su colección, qué agradable, felicidades. ¿Cómo evalúa este año 2025 de Paula Araujo? Bueno, primero que nada, muchas gracias José Antonio, un saludo a la revista Latino. Bueno, este año hemos visto cómo Paula, como siempre, ha incluido a niños especiales, que ese es el tema de ella, que ese es el propósito. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Ha sido un fashion show realmente espectacular, bonito, con mucha expectativa, con muchas cosas maravillosas, nuevas propuestas de nuevos diseñadores increíbles han habido. ¿Qué te puedo decir? Todo un éxito. Mucho talento latino, mucho talento de nuestra gente. Sí, por supuesto, mucho talento. Hemos visto diseñadores de República Dominicana, de Bolivia, hemos visto otro diseñador también de acá, latinos que residen en Estados Unidos. ¿Qué te puedo decir? Como siempre, ella promocionando a diseñadores emergentes también. Qué lindo ver brillar a nuestra gente allá. Sí, es muy agradable
hacer el registro de estas notas. La comunidad boliviana, la comunidad latina, la comunidad hispana, es una comunidad muy, muy interesante por todo lo que aporta este gran país. No solamente en economía, yo siempre lo reitero, el 20% del Producto Interno Bruto, casi el 20%, provienen de compañías de origen hispano. Así es. Bueno, una noticia muy agradable para poder invitar a la gente, ¿no es cierto?, a empezar una jornada informada, una jornada con el mejor ímpetu, con la mejor energía, porque estamos hablando de unos tiempos en los cuales es muy necesario que las personas, como les he repetido varias veces, partamos por el amor propio y del amor propio al amor a nuestro entorno, a todo lo que nos rodea, lo que hacemos, porque hay que tener pasión por lo que uno hace para que realmente no terminemos la jornada con la satisfacción en el rostro. Sí, nos despedimos, Miroslava. Gracias, amigos, amigas, gracias por seguir a esta propuesta que le hemos llamado Aquí y Allá desde Estados Unidos y desde Bolivia y Estados Unidos para el mundo a través de esta plataforma Aquí y Allá, Lorita. Mañana, Dios mediante, a las 7 de la mañana estaremos, Miroslava. Así es, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tengan una linda jornada. Buen día.